Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder acercarles este material para que ustedes puedan avanzar con la práctica de la materia. En este video vamos a empezar a hablar sobre las operaciones con conjuntos y vamos a revisar un par de ejercicios prácticos. Antes de ir a la práctica vamos a hacer un repaso de lo que son las operaciones con conjuntos, ¿sí? Inicialmente nosotros le definimos la operación intersección. Dados dos conjuntos A y B, la intersección entre estos dos conjuntos nos define un nuevo conjunto en el cual se encuentran aquellos elementos que están en ambos conjuntos a la vez, que es justamente lo que estamos viendo en este diagrama de Venn. Cuando nosotros definimos la unión, a diferencia de la intersección, pedimos que los elementos se encuentren o bien en uno o bien en el otro, sin excluir tampoco la posibilidad de que los elementos se encuentren en ambos conjuntos a la vez, ¿sí? Otra operación que nosotros definimos es la diferencia de conjuntos. Y aclaramos que la diferencia no es una operación conmutativa, es decir, no va a resultar lo mismo hacer A menos B que B menos A, ¿sí? Si queremos hacer A menos B, el conjunto resultante va a estar formado por todos aquellos elementos del universo que estén en el conjunto A, pero que no estén en el conjunto B. Sin embargo, si queremos definir el conjunto B menos A, en esta diferencia, en el resultado de esta diferencia, se van a encontrar aquellos elementos del universo que estén en B, pero que no estén en A. Pero esta no es la única diferencia que nosotros definimos en la teoría, también está la diferencia simétrica. La diferencia simétrica va a ser la operación que nos va a otorgar un conjunto resultante en el cual se van a encontrar aquellos elementos que están o bien en uno o bien en el otro, pero esta vez esta disyunción es excluyente, es decir, o bien está en uno pero no está en el otro, o bien está en el otro, en el segundo, pero no se encuentra en el primero. Eso lo podemos definir de dos maneras distintas. Una podría ser la unión entre las dos diferencias, es decir, A menos B unido a B menos A, que eso nos daría justamente este diagrama de acá. Otra forma de definir esta misma diferencia es agarrar la unión de los dos conjuntos y sacarle lo que está en la intersección, es decir, no permitir que los elementos pertenezcan a ambos conjuntos a la vez. Y por último, pero no menos importante, es el complemento de un conjunto, ¿sí? Dado un conjunto definido sobre un universo, el complemento del conjunto va a estar formado por todos aquellos elementos que estén en el universo que no estén en el conjunto dado, ¿sí? También lo podemos definir como la resta del universo con el conjunto al cual le estamos definiendo su complemento. En un diagrama vamos a tener esto, ¿sí? Justamente acá está definido lo que es el complemento del conjunto A. Bien, empecemos entonces con la práctica, ¿sí? Este ejercicio en su trabajo práctico se encuentra en el ejercicio 10. Vamos a hacer solamente dos incisos de este ejercicio y el resto les va a quedar para ustedes. Leamos el ejercicio para poder entenderlo, ¿sí? Nos dicen sea U, o sea el conjunto universal, el conjunto formado por todos aquellos elementos X pertenecientes a los enteros, tales que los X cumplen que son mayores o iguales a menos 6 y menores que 7. Y se dan los conjuntos A, B y C, que son subconjuntos del universo, están definidos sobre este universo. El conjunto A está definido por comprensión, es decir, se están dando las propiedades o las características de los elementos que pertenecen al conjunto A.
¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, son los x pertenecientes al universo tal que x es igual a 2 por n, donde n es un número entero. Ya vamos a ver qué significa esto. B es igual al conjunto formado por todos los x pertenecientes al universo, tales que si a x le resto 1, es decir, x menos 1, ese resultado se mantiene mayor que 0 y a la vez menor que 4 o igual a 4. El conjunto C no está definido por comprensión, sino por extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que se están dando de manera explícita los elementos que conforman al conjunto C. Y se nos pide escribir por extensión el conjunto que resulta de las siguientes operaciones. Y aquí tenemos 4 operaciones que hacer. Solamente vamos a hacer 2. Vamos a comenzar con el inciso 2, que es el que me pareció que es el más abarcativo en cuanto a las operaciones que definimos anteriormente. De todas maneras, vamos a estar volviendo sobre las definiciones para poder resolver esto. Comencemos con un planteo, ¿sí? Inicialmente deberíamos identificar los conjuntos involucrados, ¿sí? Tenemos de estos conjuntos 3 conjuntos que están definidos por comprensión, es decir, nos están dando propiedades, nos están dando características que definen a esos conjuntos. Sería útil para nosotros poder identificar por extensión, cuáles son estos conjuntos. Sobre todo si nos piden que escribamos por extensión a los resultados de estas operaciones. Entonces comencemos con la determinación del universo, que recordemos, era el conjunto formado por los enteros que tales que esos enteros son mayores o iguales que menos 6 y menores que 7. Ahí lo volví a escribir al universo para que lo tengamos a mano, ¿sí? Recordemos, primero que nada, mejor dicho, prestemos atención a que acá se está pidiendo que los elementos x sean mayores o iguales que menos 6, es decir, en esta desigualdad se está tomando el extremo, pero en la otra no se está tomando el extremo. Es decir, los elementos x están entre menos 6 y 7, pero no podemos tomar el 7, pero sí podemos tomar el menos 6. Y por otro lado tenemos que recordar quiénes son los enteros, ¿sí? Recordemos que los enteros estarían definidos por el conjunto formado por los naturales, es decir, los números que nosotros utilizamos para contar, el 0 y los opuestos de estos números, ¿no? Bueno, si de este conjunto, que es el conjunto de los enteros, tenemos que ver aquellos que cumplan esto, bueno, claramente van a estar los números que estén desde el menos 6, tomando el menos 6, hasta el 7, pero sin tomar el 7, es decir, hasta el 6. Justamente lo que estamos viendo acá. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y no puedo tomar el 7 porque esta desigualdad es estricta. Bien, una vez definido el universo, veamos cuáles son los subconjuntos de este universo que nos definen y sobre los cuales tenemos que realizar esta operación. Vamos a la determinación del conjunto A, ¿sí? Acá los tengo ya transcripto a los 3 conjuntos. Empecemos con el conjunto A, ¿sí? En el conjunto A dice que son los elementos del universo, es decir, desde acá arriba, que cumplen que esos elementos X son iguales a 2 por n, o al doble de n, donde n es algún entero. Es decir que en definitiva acá nos están diciendo que en A hay números pares. Fíjense cómo nos damos cuenta de eso. Si tomamos n perteneciente a los enteros, acuérdense que hay infinitos, por eso esta forma de denotar con los 3 puntos, solamente tomo los enteros de menos 4 a 4 como para hacer esta tabla, para explicarles cómo se van formando los x igual al doble de esos enteros, ¿sí? Si tomo n igual a menos 4, x va a ser 2 por menos 4, o sea, menos 8. Ese x es el que tenemos que considerar. Pero cuidado,
que nos dicen que los X tienen que pertenecer al universo. El primero que encontré acá, tomando n igual a menos 4, justamente no pertenece al universo porque es menos 8 y el universo empieza con el menos 6. Si tomo n igual a menos 3, el doble de menos 3 me da menos 6 y ese sí está en el universo. Bueno, de esa manera voy a seguir formando los números pares y me voy a dar cuenta que justamente los que están en el universo son solamente menos 6, menos 4, menos 2, 0, que es un número par, 2, 4 y 6. O sea que el conjunto A definido por extensión va a tener a estos elementos. Vamos a la determinación del conjunto B. ¿Sí? Pensemos en lo que tenemos acá. El conjunto B está formado por aquellos X en el universo tales que X menos 1 es mayor que 0, mayor estricto que 0 y menor o igual a 4. Esta forma de denotar una desigualdad entre dos extremos la podemos separar en una conjunción de dos desigualdades. ¿Sí? Por un lado nos están pidiendo que X menos 1 sea mayor que 0, es decir, que sea positivo. Esto es lo mismo que decir que X sea mayor que 1. ¿Cómo hago para pasar de acá hasta acá? En realidad estamos utilizando una propiedad que todavía en la teoría no hemos definido, pero es lo que se llama consistencia de la suma. Si no tenemos esa propiedad todavía para mirarla, podemos pensar que si X menos 1 tiene que ser mayor que 0, el número entero más chico al que le puedo restar 1 y que me dé un número positivo es justamente 1. O sea que acá tendríamos los números, como tienen que ser mayor que 1 y ser enteros, porque en el universo teníamos números enteros, vamos a comenzar desde el 2, por supuesto. Pero además tienen que estar en el universo, cuidado. Bueno, eso es teniendo en cuenta solamente una parte de la desigualdad. Por otro lado, también se nos está pidiendo que X menos 1 sea menor o igual a 4. Eso va a pasar cuando X sea menor o igual a 5. ¿Qué estoy haciendo acá? En realidad es que si X menos 1 tiene que ser menor que 4, X en sí tiene que ser menor que 5. Estas dos condiciones tienen que estar juntas, es decir, tengo que armar la conjunción entre estas dos condiciones, que X sea mayor que 1 y que X sea menor o igual a 5. A ver, los elementos X del universo, recordemos que estamos acá, en ese universo de trabajo, que cumplen que están entre menos 1 y 5, pero sin tomar el 1 y si considerando la posibilidad de que se tome el 5, son los números 2, 3, 4 y 5. Es decir, estos 4 elementos que están acá. ¿Sí? Ya tenemos entonces definidos el universo, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C ya lo teníamos definido por extensión. La determinación de estos conjuntos nos va a ser bastante útil para poder armar un diagrama de Venn y sobre ese diagrama de Venn, a medida que vamos realizando las operaciones, representarlas gráficamente. ¿Sí? En este diagrama vamos a comenzar identificando cuáles son los elementos que van a pertenecer a las intersecciones. Si vemos la intersección entre A y B, recordemos que cuando comenzamos el video habíamos hablado de que la intersección estaba formada por todos aquellos elementos que están en ambos conjuntos a la vez. Si miramos el conjunto A y el conjunto B, los únicos elementos que están en ambos a la vez son el 2 y el 4.
¿sí? Porque A tiene números pares positivos entre menos 6, el conjunto A tiene números pares entre menos 6 y 6, mientras que B tiene números entre 2 y 5, ¿sí? La intersección entre A y C también son los números, es el conjunto formado por los números 2 y 4. Y la intersección entre B y C está formada por, por estos tres números, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? El 2 está en C y está en B, el 3 está en C y está en B, y el 4 está en C y está en B. Bueno, la identificación de estas intersecciones nos permite saber qué elementos van a ir ubicados acá. Vamos a ver primero qué elementos van a ir, en la intersección de los tres conjuntos, ¿sí? Veamos, la intersección entre los tres conjuntos en sí no está definida como una operación, pero lo que podemos hacer es asociar de a dos y luego, una vez obtenido el resultado de la intersección entre estos dos, a ese resultado intersectarle el conjunto que me falta. Si hago la intersección entre A y B, primero habíamos dicho que nos daba el conjunto formado solo por el número 2 y el número 4. Al intersectarlo con el conjunto C, que tiene los números 1, 2, 3 y 4, nos da el conjunto formado solo por el 2 y por el 4. O sea que los números 2 y 4 pertenecen a los tres conjuntos a la vez. Y por lo tanto en mi diagrama van a estar ubicados acá. ¿Sí? Bien, una vez que ya sé que los números 2 y 4 están en la intersección de los 3, vamos a pasar a ubicar el resto de los elementos. Habíamos hecho la intersección entre los conjuntos tomados de 2 en 2 aquí. Empecemos con la intersección entre B y C. En la intersección entre B y C teníamos los elementos 2, 3 y 4, de los cuales el 2 y el 4 ya están ubicados en la intersección de los 3. Nos estaría faltando el 3. ¿Qué pasa con el 3? Que pertenece a la intersección entre B y C, pero no pertenece al conjunto A. Recordemos que en el conjunto A había números pares. Por lo tanto, este número 3 va a estar ubicado aquí. ¿Sí? Luego, si queremos pensar en el resto de las intersecciones, la intersección entre A y C, no hay ningún elemento que esté en A y en C que no esté en B, por lo tanto esta parte se va a quedar vacía. Lo mismo pasa con la intersección entre A y B. La intersección entre A y B es justo 2 y 4 y todos esos elementos también están en C. Por lo tanto no va a haber ningún elemento que pertenezca a la intersección entre ellos dos sin estar en C. Pasemos a terminar de colocar los elementos del conjunto A. Del conjunto A solamente tenemos ubicados el 2 y el 4, estos dos únicos elementos. El resto de los elementos no están compartidos ni con B ni con C, o sea que van a estar de este lado. Pasemos a preguntarnos qué pasa con el conjunto B. Lo mismo, ya tenemos ubicados del B el número 2, el número 3 y el número 4. Nos estaría faltando el 5, que no se comparte ni con A ni con C. Entonces se va a encontrar en este sector. En el conjunto C tenemos solamente el número 1, que es el que cumple, que está en C, pero no está ni en A ni en B.
¿sí? Después el 2, el 3 y el 4 ya habían sido ubicados. Por eso es importante comenzar preguntándonos las intersecciones de los conjuntos involucrados cuando queremos armar un diagrama de Venn. ¿Esto es todo? Y en realidad no. Todavía nos faltan algunos elementos. Habíamos, hasta ahora, en realidad lo que hicimos solamente es ubicar los elementos de A, de B y de C, respetando las intersecciones. Pero el universo tiene además otros elementos que no están en ninguno de estos tres. Por lo tanto, ellos van a estar afuera de estos círculos. Y justamente son los números -1, -3, -5 y 6. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esto bien identificado, recordemos qué es lo que nos pedían. Nos pedíamos resolver esta operación y determinar el conjunto resultante por extensión. Resumimos acá entonces el universo y los tres conjuntos junto con el diagrama de Venn. Y empecemos con la operación. Vamos a empezar con la operación que se encuentra entre paréntesis, que es la diferencia simétrica. Nos piden primero realizar la diferencia simétrica entre B y C y luego a ese conjunto resultante unirle el conjunto A. Entonces empecemos. Por definición de diferencia simétrica vamos a utilizar que va a ser la unión de las dos diferencias. O sea, la diferencia simétrica entre B y C va a ser la unión de B menos C con C menos B. B menos C, recordemos, la definición va a ser el conjunto formado por todos los elementos del universo tal que se encuentran en B pero que no están en C. Si vemos el conjunto B y buscamos elementos que no estén en C, el único elemento que cumple eso es el 5. Si lo vemos acá en el diagrama es más claro. Vemos todo el conjunto B y lo que no cumple estar en C es solamente el elemento, el número 5. ¿Sí? O sea que la diferencia entre B y C va a ser un conjunto unitario. Esto es lo que tenemos acá pintado en color verde. Ahora tenemos que determinar C menos B para poder unírselo a B menos C. Esto va a ser el conjunto de todos los elementos del universo que cumplan estar en C pero no estar en B. Y acá en este caso también es un conjunto unitario pero que solamente contiene al número 1. ¿Sí? Si ven en nuestro diagrama completo, tenemos el conjunto C acá, le sacamos aquello que puede pertenecer a B, o sea, toda esta parte en la intersección y solamente me queda el número 1. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá pintado con color celeste. Ahora tengo que realizar la unión entre estos dos conjuntos y obviamente me va a dar un conjunto que va a tener dos elementos. El 1 que pertenece a la diferencia C menos B y el 5 que pertenece a la diferencia B menos C. Bien. Pasemos a analizar la otra definición que habíamos tenido en cuenta, ¿sí? Porque nosotros también habíamos dicho que podíamos considerar definir la diferencia simétrica como la diferencia entre la unión y la intersección. ¿Qué pasa si unimos B con C? Unir B con C nos va a dar los elementos que o estén en B o estén en C. La unión nos da el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Si están viendo acá en este diagrama, bueno, acá tengo el diagrama formado por la unión.
claramente tienen los números 1, que está en C pero que no está en B, 2, 3 y 4 que están en B y en C a la vez, y el número 5 que está en B pero que no está en C. Y a eso le tenemos que restar la intersección de los dos. En la intersección justamente tenemos los elementos que están en B y en C a la vez, que son el número 2, el 3 y el 4. Aquí vemos la intersección. Si a esta unión le estamos sacando la intersección, nos quedamos exactamente con el mismo conjunto que teníamos anteriormente, ¿sí? Así que cuando vean la diferencia simétrica pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras, como la unión de las diferencias o la diferencia de la unión con la intersección, ¿sí? Bueno, ya tenemos definido el conjunto resultante de la diferencia simétrica entre B y C. A ese conjunto hay que unirle todavía el conjunto A. La diferencia simétrica me había dado el conjunto formado por el 1 y el 5, y a eso hay que unirle A. Este conjunto va a estar formado por todos los elementos del universo que cumplan estar en la diferencia simétrica entre B y C o estar en el conjunto A. Acá tenemos la representación de la diferencia simétrica. A eso hay que unirle la representación del conjunto A, que es lo que tenemos en celeste. O sea que el resultado va a ser o bien estar en la diferencia simétrica, o sea que esté en la parte pintada por naranja, o estar en la parte pintada por celeste. Y eso nos da entonces como resultado este diagrama que tenemos acá, ¿sí? O bien puede estar pintada en naranja o bien puede estar pintada con celeste. Entonces la unión entre los dos nos va a quedar el conjunto formado por los números menos 6, menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 4 y 5. Entonces de esta manera concluimos el ejercicio con este conjunto ya definido por extensión. Otro inciso del mismo ejercicio, el que me gustaría que veamos ahora, es este, donde nos piden la intersección entre la diferencia de B y A con el complemento de C, operación que todavía no hemos realizado en la práctica, ¿sí? Estoy hablando del complemento. Bueno, en este caso solamente les voy a ayudar a plantearlo mediante diagramas de Venn, y de hecho me voy a olvidar incluso de poner los elementos porque estamos hablando del mismo ejercicio, ¿sí? Ahora cuando ustedes los hagan, recuerden que el objetivo es escribir por extensión el conjunto resultante. Vamos a ver cuál es el conjunto resultante en principio, ¿sí? Nos están pidiendo hacer la diferencia entre B y A, o sea B menos A, y luego intersectarlo con el complemento de C. Hagamos primero la diferencia B menos A. Acá tenemos el conjunto B representado en mi diagrama. Fíjense que yo le he sacado los elementos porque solamente me interesa por ahora prestarle atención a las operaciones. A eso hay que restarle lo que esté en el conjunto A. Acá en esta representación he pintado el conjunto B con azul y el conjunto A con celeste. O sea, del conjunto B hay que sacarle todo aquello que esté en el conjunto A. Y nos va a dar justamente este resultado, ¿sí? O sea, solamente esta parte que está pintada en azul. Luego volverán sobre las definiciones y volverán sobre la representación anterior y verán cuáles son los elementos que están ahí, ¿sí? A esta diferencia dice que luego hay que intersectarle el complemento de C. Recuerden que el complemento de C
es el conjunto de elementos que están en el universo pero que no están en C, o sea, la diferencia U, universo, menos conjunto C, que es lo que tenemos acá en un celeste más claro que el anterior. Y el resultado de esta intersección me va a dar solamente esta parte, ¿sí? Fíjense después, cuando lo hagan, cuáles son los elementos que me han quedado en esta parte. Si no me equivoco, el único número que estaba aquí era el 5, ¿sí? Y luego recuerden que tienen que escribir por extensión el resultado. El último ejercicio que vamos a ver en este video es un ejercicio que suele aparecer bastante en los parciales, que es donde se nos da un conjunto y se nos dan afirmaciones sobre las relaciones de pertenencia y de inclusión. Aquí vemos que tenemos el conjunto C formado por el conjunto vacío, el número 1, un conjunto unitario que solo tiene al número 2 y un conjunto que tiene dos elementos, el 1 y el 2. Y nos piden decidir la verdad o la falsedad de estas opciones, de estas afirmaciones. Fíjense en que todos tienen que ver con la relación de pertenencia o la relación de inclusión. Acá les escribí una pequeña aclaración. El objetivo de estos ejercicios es reconocer la notación correcta para cuando estamos hablando de un elemento, de un conjunto, y diferenciarlo de un subconjunto del mismo conjunto dado. Nos dan inicialmente el conjunto C, el cual está formado por estos elementos que ya nombré, ¿sí? El conjunto vacío, el número 1, un conjunto, y en realidad tiene dos conjuntos que son elementos de este conjunto, ¿sí? Un conjunto unitario y otro conjunto que tiene dos elementos. Si queremos hacer una representación en un pequeño diagrama del conjunto C, lo que vamos a tener es que este conjunto tiene, recién había dicho que tiene solo dos conjuntos como elementos, y en realidad tiene tres conjuntos como elementos. El conjunto vacío, que lo representé acá con su símbolo, el conjunto unitario, que solo tiene al número 2 como elemento, y el conjunto que contiene dos números como elementos. Y el 1 está suelto como un elemento del conjunto C, que es el conjunto mayor. Esto que les acabo de decir nos va a ayudar a identificar cuáles son las únicas afirmaciones que podemos asegurar acerca de la relación de pertenencia. Estos elementos que están entre llaves son los únicos elementos que pertenecen al conjunto C. El vacío, el 1, el conjunto unitario con el 2 y el conjunto con el 1 y el 2. Esta aclaración es muy importante. No existen más elementos pertenecientes a C que estos. Solamente son válidas estas cuatro afirmaciones respecto a la relación de pertenencia. Así que en las opciones que nos están dando ya podemos identificar algunas que van a ser verdaderas. Por ejemplo, la afirmación 1. Si nos dicen que 1 pertenece a C y el 1 escrito de esa manera sin llaves, eso es verdadero, ¿sí? Porque lo estábamos viendo de esa manera en el conjunto C. La otra que va a ser verdadera también es esta,
que el conjunto vacío pertenece a C, y la otra va a ser que el conjunto formado por el 1 y el 2 pertenece a C. Así que esas tres las vamos a tomar como verdaderas. Luego fíjense que hay otras afirmaciones que tienen a la relación de pertenencia. Veo solamente dos. La afirmación que dice este conjunto, fíjense que se abren llaves y dentro de esas llaves está el símbolo del conjunto vacío. Es un conjunto que adentro tiene el conjunto vacío y nos están preguntando si es un elemento de C. Y esto es falso. Habíamos dicho que solamente podemos tomar como verdadero estas cuatro afirmaciones sobre la relación de pertenencia, porque el conjunto C estaba formado solo por esos cuatro elementos. Lo mismo va a pasar con este otro pertenece que aparece en el inciso 9. Ahí nos están diciendo que el conjunto unitario que contiene al 1 es un elemento de C. Y esto no es verdad, porque si bien acá hay un 1 que pertenece a C, este 1 es solo el número 1 y no un conjunto que contenga al número 1, como lo es acá. Entonces, estas dos afirmaciones son falsas. ¿Sí? Bien. Esto es en cuanto a la pertenencia. Pasemos a hablar de la inclusión. ¿Sí? Perdonen que vuelva. El resto de las afirmaciones que dejamos sin contestar si son verdaderas o falsas, todas son respecto a la relación de inclusión. Entonces acá quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuándo afirmamos que un conjunto está incluido en otro? La definición de inclusión es esta. Un conjunto A está incluido en un conjunto B siempre que se cumpla que para todo elemento X que pertenezca a A, se cumple que ese elemento X pertenece a B. Y eso lo vamos a ver de esta manera representado. Es decir, todo el conjunto A se encuentra dentro del conjunto B, sin dar lugar a que haya elementos que estén en A y que no cumplan estar en B. Eso va a pasar cuando un conjunto no esté incluido en el otro. Y eso lo voy a dejar aclarado acá. A no está incluido en B siempre que se cumpla que exista al menos algún elemento X tal que ese elemento esté en A pero que no esté en B. Y eso es lo que vemos acá. Pareciera que el conjunto A está sobresaliendo del conjunto B en esta representación porque hay elementos, habría elementos, o esto brindaría la posibilidad de que haya elementos que estén en A pero que no estén en B. ¿Sí? Bien, una vez recordado eso, volvamos a nuestro conjunto C que tenía solamente estos cuatro elementos. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿El conjunto unitario formado solo por el número 1 está incluido en C? Recordemos la definición de inclusión. Para que esto se cumpla, tiene que pasar que todo elemento del conjunto de la izquierda esté en el conjunto de la derecha. Pero ¿cuáles son los elementos del conjunto de la izquierda? Solamente está formado por el elemento 1. Es decir, si nosotros sacáramos las llaves de acá, nos quedaríamos con el número 1. Y el número 1 sin llaves está justamente como un elemento del conjunto C. Entonces, en este caso vamos a decir que sí, que el conjunto unitario formado por el número 1 es un subconjunto de C. Pues se cumple que para todo elemento del conjunto unitario que simplemente es considerar el número 1, ese elemento también está en C, y lo estamos viendo acá.
Veamos un ejemplo de no inclusión. Por ejemplo, si yo les digo que el conjunto, les pregunto si el conjunto formado por el número 1 y el 2 está incluido en el conjunto C, la respuesta a eso es no. ¿Por qué no? Si desarmamos el conjunto de la izquierda, este tiene los números 1 y 2. Y vemos que el número 1 está acá como un elemento de C. O sea, el 1 pertenece a C, pero el 2 solo no pertenece a C, porque lo que tenemos acá es el conjunto formado por el número 2 como un elemento de C, pero no al 2, al número 2. O sea que, recapitulando, afirmamos que el conjunto formado por el 1 y el 2 no está incluido en C, porque esto implicaría que 1 pertenezca a C y que 2 pertenezca a C. Esto se cumple, pero esto no se cumple. Es decir, estamos diciendo que existe 2, y fíjense que es el 2 sin llaves ni nada, que pertenece al conjunto de la izquierda, el de acá, tal que ese 2 no pertenece al conjunto de la derecha, que es C. Porque si lo buscamos al 2 sin las llaves, no lo encontramos acá en el conjunto C. Por lo tanto, este conjunto no está incluido en el C. Volvemos a nuestro ejercicio donde teníamos que responder verdadero o falso a estas afirmaciones. Y ahora nos interesan las afirmaciones de inclusión. Ya habíamos dicho que el conjunto unitario que solo contiene el 1 sí está incluido en C porque el 1 pertenece a C. Entonces esto es verdadero. Pensemos en el que sigue. En el inciso 3 tenemos el conjunto unitario y nos preguntan si está incluido en el conjunto C. Si desarmamos el conjunto de la izquierda nos quedaríamos solo con el número 2, sin llaves. Y ese no está en el conjunto C. Lo que estamos viendo es que el conjunto unitario con el 2 pertenece a C, lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Es un elemento de C. Pero el conjunto unitario no está incluido en C porque sus elementos interiores no son elementos de C. Para que esto sea verdadero, tendría que aparecer acá el 2 sin llaves. O sea que esto es falso. En el inciso 5 nos están diciendo si el conjunto formado por el conjunto vacío está incluido en C. ¿Qué va a pasar acá? También tenemos que desarmar el conjunto de la izquierda. Si lo desarmamos nos quedamos con el símbolo del vacío. ¿El conjunto vacío es un elemento de C? Sí, lo estamos viendo acá. O sea, todos los elementos del conjunto de la izquierda, que es solamente el conjunto vacío, también están como elementos en el conjunto C. O sea que esto es verdadero. El inciso 6 era una afirmación de pertenencia, ya habíamos dicho que era falso. Y el inciso 7 nos pregunta si el vacío está incluido en C. Y acá hay que hacer una aclaración del tipo axiomática. De hecho, vamos a enunciar el siguiente axioma. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Y bueno, el resto... bien. Teníamos acá la última afirmación era acerca del incluido, es decir, el conjunto formado por un conjunto y un número está incluido en C. Este conjunto está formado por el conjunto
que tiene al 1 y al 2, este conjunto sí es un elemento de C, lo están viendo acá, pero el 2 no es un elemento de C. Por lo tanto, existe un elemento que está en el conjunto de la izquierda que no se encuentra en el de la derecha. Entonces, esta afirmación es falsa, ¿sí? Y de esta manera nos quedan respondidas todas las afirmaciones que habíamos hecho sobre la pertenencia y la inclusión. Bien, esto fue todo por este video. Esperamos que les hayan servido. Y recuerden que tienen la posibilidad de hacer consultas a través del foro de consultas de este tema. Y bueno, esperamos que les vaya bien con este tema y esperamos verlos pronto a todos. Muchas gracias por escucharnos y seguiremos en contacto. Saludos.